Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy queremos platicarles sobre las primeras reporteras en el periodismo mexicano. Generalmente se destaca la labor de los hombres, periodistas, de todos los aportes que hicieron desde el siglo XIX, principios del siglo XX. Pero lo cierto es de que con base en diversas investigaciones, pues hay mujeres, periodistas, reporteras que hicieron también una gran labor y forjaron este periodismo mexicano tan importante del siglo anterior y de un siglo antes. De esto queremos platicar y de una obra que escribió al respecto con la doctora Elvira Hernández Carballido, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Antes de esta entrevista, le invito a ver algunas de las noticias más relevantes de los últimos días en materia de medios, telecomunicaciones e Internet. Para homenajear a quienes se dedican a informar, el próximo 4 de enero se celebra el Día del Periodista. La fecha se eligió en honor a Manuel Caballero, periodista y escritor nacido en Tequila, Jalisco, quien revolucionó el gremio periodístico en el país en la época del Porfiriato. Caballero es considerado el padre del arte de reportear y murió precisamente un 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México. Manuel Caballero estudió Derecho en Guadalajara, pero no terminó la carrera y comenzó a trabajar como redactor en los diarios El Siglo XIX, El Monitor Republicano, El Federalista y La Época, para luego fundar y dirigir los periódicos Noticioso y La Gaceta Electoral. Hoy en día, Caballero es considerado por muchos como un periodista moderno que vivió en el siglo XIX, pues su trabajo llegó a suscitar grandes polémicas debido a que defendió la idea de la República y retomó la figura de grandes pensadores como Rousseau y Voltaire. Actualmente, periodistas y comunicadores mexicanos conmemoran dicha fecha y homenajean la importante labor de todos aquellos encargados de difundir la información de manera clara y veraz, sin olvidar que actualmente nuestro país es uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Doctora Elvira Hernández Carballido, qué honor que nos acompañes en Media 20.1. Desde hace mucho tenía muchísimas ganas de que estuvieras en este programa. Muchas gracias, pues para mí es un honor, un gusto y además soy fiel seguidora de tu programa y pues de verdad que es una gran alegría estar aquí contigo. No, la alegría es sin duda nuestra, doctora, porque tú recientemente publicaste este libro, está casi salido del horno, se llama Mujeres de Primera Plana. ¿Por qué no nos platicas a qué se refiere primero en términos generales este libro? Y después, si quieres, y eso sería muy importante, conocer algunas de las trayectorias de lo que tú reflejas en esta obra. Claro, pues este libro en cierta manera es resultado de pues un trabajo que llevo durante muchísimo tiempo haciendo, que es esta necedad y esta inspiración de recuperar a quienes nos abrieron puertas y ventanas, a quienes deseamos estar en el periodismo. Y bueno, pues fue una continuación de mi tesis de licenciatura, de maestría, en donde pues empecé a buscar a estas mujeres que en cierta manera pues son ejemplos, son inspiración. Y pues fue una primera parte de este trabajo, fue mi tesis de maestría en finales del siglo XX, en donde pues empecé a buscar a estas mujeres que empezaron ya a salir, ahora sí que a la calle, a cubrir el suceso noticioso. Entonces, bueno, encontré algunas de ellas, y Florence Toussaint muy amablemente fue mi asesora de tesis, y bueno, fue un trabajo que gustó en cierta manera porque no hay datos en algunos libros que hablan sobre la historia del periodismo en México, pues de pronto se les olvida o no tienen esa mirada de género para ver dónde están los hombres y dónde están las mujeres. Y un tiempo pues me gustó, un tiempo hablé sobre ese tema, pero ahorita ya con todo el apoyo que tengo de mi universidad y con este ritmo que llevo ya como investigadora, dije, oye, debería de retomar ese trabajo y darle como actualidad. Había encontrado ya más cosas de ellas que luego lamentaba porque en la tesis ya no lo pude integrar. Entonces renové esta investigación que había hecho en la maestría, encontré más detalles de sus vidas de estas mujeres. En este libro recupero a 4, incluso una de ellas no la había tratado yo en la tesis, pero ahora que vivo en Hidalgo y me siento hidalguense, bella y rosa, pues también dije, tengo que recuperar a una mujer de nuestro estado, de mi estado,
Entonces, en este libro hablo de 4 de ellas. Una es Magdalena Mondragón, que escribió en el periódico La Prensa. La otra, mi tocallita Elvira Vargas, que escribió en El Nacional. Esperanza Velázquez Vingas, que estuvo en el Universal. Y pues la que incluí y que estoy también tratando de profundizar un poco más en su labor, que pues es María Luisa Ros, que nació aquí en el estado de Hidalgo, y que bueno, ya habíamos dado destellos de ella entre algunas cuestiones, que pues fue la primera directora de lo que hoy es Radio Educación, pero también hizo unas crónicas y un trabajo periodístico muy importante, y que también pues empezó a reportear, es decir, a salir a cubrir estos sucesos noticiosos y escribir unos géneros que las mujeres todavía pues no habían abordado en esa década de los 30, que es donde curiosamente aparecen todas ellas, que era la nota informativa, la entrevista y la crónica, y también el reportaje. Entonces ellas 4 es lo que yo trato de recuperar, algunos rasgos biográficos y sobre todo pues su trabajo periodístico, qué temas escribían, cómo abordaban las cosas. Entonces pues es lo que trabajo en este libro y lo comparto pues con mucho gusto, sobre todo pensando en nuestros estudiantes, que vean esta historia con una mirada donde vean dónde están los hombres y dónde están las mujeres, y también para muchas de nosotras que nos sirve saber quiénes fueron nuestras primeras mujeres que cubrieron estas cuestiones. Y hace poquito me hacían una entrevista sobre las genealogías, y que también esto era muy importante en la historia del periodismo, ¿no? Dar como ese, a veces, homenaje, reconocimiento con humildad y también con ilusión de quienes han, en cierta manera, con su trabajo, pues abriendo brechas para muchas mujeres en muchos escenarios, como en este caso es el periodismo. 4 mujeres. ¿Por qué 4 mujeres? Pero antes te quería preguntar, es tesis de la UNAM, ¿verdad? Así es, sí, yo tengo... De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida universidad. Así es, yo soy Puma de corazón, aunque ahora también en mi corazón hay una garza, que es la de Hidalgo, pero si yo llegué a la Universidad de Hidalgo y me recibieron fue porque ya tenía toda la formación que me dio la UNAM, y efectivamente esa tesis de maestría está ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde sigo trabajando, sigo dando clases en la UNAM, porque pues quienes entramos a la UNAM no la podemos dejar jamás. Entonces siempre, bueno, ahora no se puede, ¿verdad? Pero viernes y sábado ando yendo y viniendo por la carretera Pachuca-México, México-Pachuca, pues para seguir en mi querida UNAM. Ahora, te preguntaba, ¿por qué estas 4 mujeres? ¿No había más o eran las únicas? Es decir, ¿sí son las primeras mujeres periodistas? ¿O por ahí quizá hubo alguna que no encontraste? No sé. Sí, claro que habían más, pero también era, sí, así fue algo complicado encontrar a estas 4 y encontrar sus trabajos. Créanme que fue así realmente mucha paciencia y mucha tenacidad y necedad. Por ejemplo, me acuerdo con Elvira Vargas, más o menos tenía yo un periodo de cuando empezó a escribir, ya, y encuentro el Nacional y ahí lo empiezo a ojear y los textos no venían firmados, y dices, ay, ¿ahora cómo voy a saber cuáles son los textos, no? Y después de varias semanas de estar buscando, por fin una nota firmada de Elvira Vargas. Entonces, de cierta manera fue también para facilitar mi trabajo, pero hay muchos más, y yo creo que pues, aquí también podría ser una invitación para las chicas, los chicos que están haciendo su tesis, porque fíjate, hay un libro que es pionero en estos temas de Fortino Ibarra de Anda. Es un libro que está en la Biblioteca Nacional, que es El periodismo en México, son 2 tomos. Y el segundo tomo está dedicado totalmente a mujeres periodistas. El libro es de 1934 y claro, pues aborda hasta ese tiempo. Y Fortino hace una lista y hace a veces hasta entrevistas con algunas periodistas. Y claro, había muchísimo más que estas que yo elegí, ¿no? Las elegí en cierta manera viendo las fechas y dije, no, esta sí fue primero, ¿no? Magdalena, Elvira Vargas, Esperanza Velázquez Vingas, la misma María Luisa Ros, pero hay muchas más que pues sí están esperando pacientemente que algunos de nosotros las encontremos y las demos a conocer. Pero también otro libro que me sirvió mucho, que es el de Marta Robles, que se llama Mujeres en la Vida Cultural de México. También ahí ella mencionaba algunas y precisamente menciona a Elvira, a Esperanza, a Magdalena. Entonces, de esa manera yo empecé pues a delimitar el trabajo de esa forma, pero junto con ellas había otras mujeres, no tantas como me encantaría también presumir, sino realmente eran casos muy contados. El mismo Fortino Ibarra dice, eran muy poquitas las que llegaban a la redacción,
porque sí las veían raros, sí las veían como pisando un terreno que no era el de ella. La misma Magdalena contó en una entrevista con el director de la prensa, pues no se rió, pero sí dudó mucho que ella pudiera trabajar ahí. Le digo, pónganme a prueba, o sea, yo puedo reportear, y le decía el director, no, usted es mujer, usa tacones, se le va a romper la uña, ¿qué va a querer usted cubrir sucesos noticiosos? Y bueno, muchas de ellas lo hicieron con esa tenacidad y con esa fuerza y con esa presencia, pero sí, yo considero que estas 4 sí son así como las que dieron el primer paso en el periodismo informativo de nuestro país para empezar a cubrir estas noticias que pues también a su manera, desde su perspectiva y desde su fuerza, empezaron a demostrar que podían hacer periodismo informativo. Así es, las más representativas. Ya tenemos que hacer una pausa, doctora Elvira Hernández. Solamente dinos algo antes de ir a esta pausa. ¿Estamos hablando de principios del siglo XX o finales del siglo XIX? No, estamos hablando de principios del siglo XX, bueno, 3 décadas más o menos, finales de los 20, de los 30, cuando ellas ya empiezan a reportear. Sí hubo periodistas, sí hubo publicaciones de mujeres, pero la gran mayoría de ellas hacían lo que conocemos ahora como los géneros de opinión, hacían artículos, hacían a lo mejor hasta algunos ensayos, pero no estaban en el lugar del suceso noticioso, ¿no? Las mismas periodistas de la Revolución Mexicana, Juana Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña Rosete, la misma Hermila Galindo, que ahora es muy mencionada, ellas hacían este periodismo de opinión, ¿no? De reflexionar y de hablar sobre estas situaciones. Ya las que yo encuentro haciendo este tipo de géneros periodísticos informativos son ellas, y es finales de los 20, principios de los 30. Y yo creo que Lázaro Cárdenas y también el movimiento por el derecho al voto femenino también fue determinante para que se abrieran estas posibilidades, que ellas entraran a los periódicos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a la pausa, porque esto está poniendo muy interesante. Y ahorita seguimos platicando de las mujeres de primera plana. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos hablando de mujeres de primera plana. Un libro de la doctora Elvira Hernández Carballido que narra pues la participación, describe esta participación de las primeras reporteras en México. Estábamos hablando, decías, doctora, de principios del siglo XX. Es muy importante reiterar lo que nos dijo antes del corte, que si bien había otras mujeres, era sobre todo el periodismo de opinión, es decir, hacían artículos en los que manifestaban su opinión, pero ellas, las que son descritas en este libro, sobre todo trabajan ya la nota informativa, es decir, van a reportear, van a entrevistar, van a cubrir determinados eventos. Bueno, vamos paso a paso, doctora Elvira Hernández Carballido. ¿Quién fue entonces la primera con base en tu investigación? Sin duda, pues María Luisa Ros, fíjate. Fueron María Luisa Ros, y como en esta investigación, podríamos decir que actualicé, me di cuenta que ella, cuando surge el Universal, ella ya empieza a acercarse a este periódico. Claro, le dan, creo que la sección femenina o infantil, porque dicen, ella es mujer, ha de saber trabajar estos temas. Pero ella ya empieza a entrevistar, conoce a quienes están en el Universal Ilustrado, y ahí empiezan a aparecer sus primeras entrevistas que ella inicia, y yo creo que fue de las, ahora sí que fue de las primeras, porque es luego muy arriesgado decir la primera o la única, pero sí empieza a hacer las entrevistas, empieza a platicar con los personajes y a tener estas conversaciones. Entonces, un libro hermoso que, por cierto, sacó el Universal, sobre el Universal Ilustrado. Ahí vienen varias entrevistas que hizo María Luisa Ros, y sí es casi principios de los años 20, 19, 20, por ahí, que empieza a publicar ella estas entrevistas. Entonces también yo misma dije, ay, qué lástima que en mi tesis no la recuperé, pero bueno, ahorita siempre hay oportunidad para hacerlo, y ahí está ella ya dando estos pasos, ¿no? Luego, sin duda, Esperanza Velázquez Bringas también empieza a aprovechar la entrevista, que siento que es el primer género que también ellas, que consideramos informativo, empiezan a dominar, ¿no? A tener este arte de charlar y de platicar, como ahorita tú y yo lo estamos haciendo, y de saber llevar la conversación, pues para tener una información importante. Entonces, ellas dos son esas pioneras en estos géneros. Esperanza Velázquez, ¿en qué medio escribía, doctora? Ella empezó a escribir en el Universal también,
Y a También. ella también le asignaron así como una sección especial, le dieron espacio en la sección editorial. Y pues también ella tiene un libro muy bonito que sacó a finales de los 20, que por cierto está también ahí en la Biblioteca Nacional, que se llama Pensadores e Intelectuales de México. Y en la introducción ella dice, en mis tiempos agitados en que yo empecé a reportear, entonces ella misma se da cuenta que estaba trabajando de otra manera, que se me ocurrió ir a entrevistar a personajes en este contexto cultural, ¿no? Entonces también ella misma se da cuenta que es pionera en este tipo de trabajos y bueno, entonces también en el Universal ven que hace buenas entrevistas, entrevista a José Vasconcelos y muy ingenua y muy tierna, te platica lo que está pensando en la entrevista al momento de redactarla y dice, estaba yo platicando con José Vasconcelos y de pronto dije, acaba de pasar lo de la autonomía, es un punto que debo de tratar con ella. Muy ingenua, lo dice y uno piensa, pues sí, era como que lo importante de la charla, pero es Pues, entre esa ingenuidad, entre esta naturalidad de ellas, yo creo que por eso también empezaron a abrirse esos espacios, ¿no? Era un tono y un estilo diferente, no mejor ni peor, pero sí diferente, que estaban marcando estos periódicos de principios del siglo XX. ahora, Esperanza, ¿qué actividad desarrollaba? ¿Tenía alguna carrera? ¿Era profesora? ¿Qué encontraste? Sí, pues Esperanza es muy interesante. Y te digo ahora que he encontrado más cosas de ellas, pues me sorprendo y me da mucho gusto poder encontrarlas porque Esperanza Velázquez Gringa estudió Derecho, fue abogada, una de las primeras abogadas en Tabasco. Entonces, esta mujer pues va marcando también una pauta importante. Y la mayoría de ellas son de diferentes estados y se van a la Ciudad de México pues para desarrollarse en su carrera, ¿no? Y Esperanza Velázquez Bringas tenía también un compromiso que a ella, pues sí le preocupaba bastante, que era la población infantil de México. Tesis aborda este tipo de situaciones y cuando llega el Universal, por eso le encargan la página infantil, porque pues tiene esta preocupación. Sin embargo, pues ahí poco a poco ella empieza a ampliar su mirada y durante también un buen tiempo fue de las pioneras que habló sobre los derechos reproductivos de las mujeres, que empezó a abordar estas temáticas, pues de pronto pues te das cuenta que son mujeres que ya empezaban a tener una preparación y que empezaban pues ya a explorar otros espacios en nuestro país, ¿no? Claro, y otras temáticas, incluso este tema que tiene que ver con el feminismo. ¿Eran feministas estas periodistas? ¿Tenían cierta inclinación ya hacia esta postura que yo sé que ha sido como que más reciente, ¿no? ¿No? Ya en términos de lo que ha sido incluso hasta políticas públicas, pero tenían esto, y te lo comento porque, bueno, al revisar, por ejemplo, la historia justo de Radio Educación de la emisora que todavía no se llamaba así, pero sí en los años 20 de la revisora de la Secretaría de Educación Pública, había programas destinados a mujeres, pero que en realidad reproducían, ¿no? Pues lo que hacían o deberían hacer según la concepción de aquellos años las mujeres, ¿no? Entonces eran recetas, pues para la cocina, ¿no? Atender a los esposos, a las familias, en fin. Sí, mira, que ellas así trajeran la etiqueta o algo así que diga, soy feminista. No, pero fíjate que a María Luisa Ross la entrevistaron en el Universal, entrevistaron a varias mujeres preguntándoles ya sobre feminismo. Y María Luisa Ross dice, yo sí me considero feminista porque estoy escribiendo, porque estoy en escenarios pues ya públicos. Sin embargo, ella dice, yo sí creo que una mujer debe de casarse, tener hijos, cuidar su casa. Pues sí tenían como esta mirada, pero a veces quizá no la orientación, las lecturas, las charlas, pero finalmente su vida es un ejemplo del feminismo, ¿no? Porque curiosamente ninguna de las cuatro se casó ni tuvo hijos, se dedicó exclusivamente a su labor periodística y yo espero no imaginarlo, pero yo las vi siempre en sus textos y en sus declaraciones y entrevistas que le dieron, las vi contentas, las vi satisfechas, no las vi arrepentidas de sus decisiones, entonces pues en esta parte de María Luisa Ross, sé que había pues sí una construcción de género en donde te dicen que pues hay que casarse y hay que tener hijos y que seguramente en ellas estuvo latente. Sin embargo, también puedes ver cómo ellas van advirtiendo que en esta sociedad hay una gran desigualdad, una gran marginación hacia las mujeres
y también empiezan a tomar postura en sus escritos y en sus textos. Elvira Vargas, pues le toca cubrir muchos aspectos y muchos escenarios donde estaba Lázaro Cárdenas, y ella empieza a ver este movimiento de las mujeres del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Entonces, ella misma, en una nota, Lázaro Cárdenas le dice, Elvira, hoy no me va a preguntar sobre el voto de las mujeres porque todas las conferencias me preguntan. Y Elvira Vargas le dice, no señor, no vale la pena, no ha hecho usted nada por las mujeres de este país. Oh, le dijo al presidente. Eso me recuerda a algunas mañaneras. Ándale, sí, sí, sí. Y por ejemplo, esas cosas que yo voy advirtiendo en sus textos de ella, voy viendo esta manera en que también ellas reconocen la importancia de la presencia de las mujeres. Magdalena Mondragón la va a contratar el partido oficial para que haga una publicación de mujeres. En varias entrevistas ella dijo, yo empecé escribiendo y orientando la publicación pues hacia las cosas que nos decían que eran nuestras, ¿no? La casa, el hijo, pero también yo empecé a ver cómo en la vida política no nos dejaban opinar, no nos dejaban votar. Entonces se empezó a orientar esa publicación de una manera en que, dice, me parece que terminó siendo feminista. Y bueno, y Esperanza Velázquez Bringas, sí, ella sí entra de lleno al movimiento de mujeres de la época. Te digo que escribí unos textos que ahora que los volví a leer, para la época me impactan porque empieza a hablar de estos derechos reproductivos, empieza a hablar de esa decisión de la mujer a tener o a no tener sus hijos, porque tú recordarás después de la Revolución Mexicana, pues murieron muchísimos mexicanos y empezó esta política de tener hijos y 9, 10, 11, y muchas mujeres, bueno, no muchas, un grupo también muy significativo, empieza a decir, a ver, espérense, eso va a afectar la salud de las mujeres, o sea, aunque biológicamente nuestro cuerpo está preparado para eso, finalmente 10, 11 partos es realmente poner en riesgo la salud de las mujeres, y Esperanza Velázquez Bringas se va a unir a este movimiento tan fuerte y tan poderoso que pues luego inventaron el 10 de mayo para que quisiéramos ser mamás, ¿no? Pero ahí voy viendo en ellas esta postura, aunque te digo, nunca se reconocieron y dijeron textualmente que eran feministas, pero su actitud, su manera de ver la vida y sobre todo de reflexionar sobre algunas temáticas. Incluso en la nota roja tú puedes ver a Magdalena Mondragón cómo trata de romper con esos estereotipos de la nota roja, de ya sabes, ¿no? Perversa, llena. Ella trata de darle voz a las mujeres que han estado envueltas en la nota roja. Hay una entrevista que hace muy bonita a una mujer, que digo, el caso es trágico y terrible, que mata a su esposo porque ya estaba la mujer cansada de que lo engañaran, pero ves la entrevista como Magdalena Mondragón le dice, pero señora, ¿por qué soportó esto? Señora, pero ¿por qué hizo esto? No creyó que tenía otra manera de romper con esta situación. Y tú dices, esta es una visión diferente de una mujer que está cubriendo nota roja, pero que sabe escuchar a otra mujer, que sabe pues un poco contextualizar y manejar en respeto una situación tan grave como es un crimen, ¿no? Entonces, yo considero que las cuatro en cierta manera van reflejando esto que entendemos ahora por feminismo. Así es, y pues bueno, ya se nos está prácticamente terminando el programa, doctora Elvira Hernández Carballido. Una reflexión final, ¿qué tanto hemos avanzado de la participación de las mujeres en el periodismo? Creo que sigue existiendo una desigualdad pues muy importante, pero me gustaría tu panorama en algunos segundos. Sí, pues mira, primero soy muy optimista. Estamos ahora en todas las fuentes, podemos cubrir deportes, política, ya no nos mandan a sociales nada más. Sin embargo, aunque estamos presentes en esto, en todos los medios y en el periodismo, pues nunca llegamos a estos lugares de decisión. Hay pocas directoras, hay pocas jefas de redacción. En Guadalajara entrevisté a la primera jefa de redacción allá en Jalisco y me dice, sí, Elvira, estoy muy orgullosa, pero ¿sabes qué es lo triste? Que no ha vuelto a haber una jefa de redacción aquí. Y sigue habiendo marginación en muchos aspectos, el hostigamiento y el acoso sigue latente en varios medios, pero también hasta en las relaciones de la periodista con su fuente, que muchas veces sigue este tipo de situaciones. Y también ahora, pues la violencia también está ahí latente y la manera de violentar a alguna mujer, pues muchas veces digo, siempre luego dicen, ay, también a los hombres, sí, yo lo sé. Pero sí hay unas pautas de diferencia que sí van marcando
la violencia hacia las mujeres periodistas y que está muy latente, ¿no? Entonces, aunque me quiero quedar del lado optimista y me gusta decirles a mis alumnas que ya no hay fuente prohibida y que podemos llegar a cualquier espacio, también sé que todavía seguimos viviendo en un sistema patriarcal que nos sigue complicando las cosas y en el periodismo, desgraciadamente, todavía está latente esta situación. Pues ahí está esta reflexión de la doctora Elvira Hernández Carballido, reflexión que finalmente nace de una investigación, varias investigaciones que ha hecho para recuperar justamente la participación de las mujeres en el periodismo. Y esta obra pues es de consulta obligada, pues no solo para los que nos dedicamos a esta placentera actividad de la comunicación, sino para cualquier persona. Porque aparte de todo ello, Elvira tiene una prosa maravillosa. Así que, mujeres de primera plana, las primeras reporteras en México, pues no se lo pierda. Y pues muchísimas gracias, doctora Elvira Hernández Carballido. No, gracias a ti. Bueno, nada más agregar que mi editora Maite Romo es un amor y siempre hace posible que mis libros estén en circulación con Editorial Elementum, y también le quiero agradecer a ella la confianza para publicar este tipo de temas. Así es, y que son investigaciones que la verdad, de esto no se vive, de esto no vive la doctora Elvira Hernández Carballido, ni la misma editorial. Esto lo hacen, como se dice, por amor al arte, así es que apoyemos. Por ahí va a aparecer también el correo electrónico donde pues, se puede tener acceso a esta obra. Y nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Pues gracias y linda tarde. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.